El zumbido del aeropuerto internacional Sousview rodeaba a Aliyah Johnson como un enjambre de abejas. Estaba en la fila de la puerta 27, con su mochila gastada colgada de un hombro, el peso del viejo Walkman de su abuelo presionando contra su cadera. El aparato torpe, una reliquia de los años 80 con su ranura para casete rayada, era su talismán, un pedazo del pasado de su familia que llevaba a todas partes. A sus 19 años, Aliyah era estudiante de segundo año en la Universidad Lincoln, una orgullosa HBCU en la ciudad de Sousview, estudiando premedicina con sueños de convertirse en doctora. Pero hoy, no era solo una estudiante tomando un vuelo. Estaba persiguiendo un secreto, una carta de 30 años escondida en lo profundo de su mochila que podía desentrañar todo lo que creía saber sobre su padre. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este vídeo y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. A su alrededor, el aeropuerto estaba vivo con el ruido de maletas rodantes y la charla de viajeros de negocios con trajes elegantes, revisando relojes relucientes que probablemente costaban más que su matrícula. Aliyah, con sus jeans desgastados y su sudadera de la Universidad Lincoln, sentía sus miradas rápidas, curiosas, hacia la joven mujer negra con un pase de abordar de primera clase. Ajustó su mochila, la carta en su interior sintiéndose más pesada de lo que debería, como si llevara el peso de la historia fracturada de su familia. Siguiente, llamó la agente de puerta, una mujer con el cabello entrecano y una sonrisa cansada, sus gafas apoyadas en la punta de su nariz. Aliyah dio un paso al frente, entregando su pase de abordar con un asentimiento educado. Las cejas de la agente se levantaron al escanearlo. ¿Primera clase? Vaya, qué suerte la suya hoy, señorita Johnson. Las mejillas de Aliyah se calentaron. No es lo que piensa, dijo suavemente, aunque no estaba segura de por qué sentía la necesidad de explicarse. Mi papá solía trabajar para la aerolínea. Beneficio de empleado. Eso era una verdad a medias. Su padre, Marcus Johnson, no había volado para ninguna aerolínea en más de 15 años, no desde el escándalo que le costó su licencia de piloto y lo convirtió en un extraño en su vida. El boleto de primera clase fue un regalo de su abuela, Naomi Johnson, quien insistió en mejorar el vuelo de Aliyah a la Kevieu City. Tómalo tú, había dicho Naomi, con una voz afilada por la amargura que siempre se colaba cuando hablaba de Marcus. Esta familia ya le ha dado suficiente a esa aerolínea, sudor, lágrimas, y más. Aliyah no le preguntó qué significaba ese más, pero la carta que encontró hace 3 semanas en el ático de Naomi insinuaba respuestas. La agente devolvió el pase de abordar con una sonrisa profesional. Disfrute su vuelo, señorita Johnson. Aliyah sintió, apretando el pase mientras se dirigía hacia la pasarela, la presencia de la carta en su mochila como un latido que no podía ignorar. La había encontrado en una caja de zapatos polvorienta mientras ayudaba a Naomi a limpiar el ático para una venta de garaje. El sobre amarillento, dirigido a Marcus con una letra desconocida, estaba sellado con cinta quebradiza. Algo en su escondite cuidadoso, metido bajo formularios de impuestos antiguos y fotos descoloridas, la hizo guardarlo en secreto. Esa noche, sola en su cuarto con la puerta cerrada, lo leyó. Las palabras pusieron su mundo de cabeza, cuestionando todo sobre el divorcio de sus padres cuando ella tenía 4 años, la caída de su padre, y porque su madre, Linda, se negaba a decir el nombre de Marcus. La carta era la razón por la que estaba en el vuelo 305 hacia la Kevieu City. Mencionaba a una mujer llamada Elizabeth Thompson, una azafata del vuelo 702 en 1992, que sabía la verdad sobre lo que pasó, el incidente que terminó con la carrera de Marcus como piloto y rompió a su familia. Aliyah estaba decidida a encontrarla. Se acomodó en el asiento 2A, un mullido asiento junto a la ventana en primera clase que se sentía como un mundo distinto de las filas apretadas de clase económica a las que estaba acostumbrada. Afuera, el personal de tierra cargaba equipaje en la panza del Boeing 737, sus chalecos naranjas brillando bajo el sol de Georgia. Un asistente de vuelo, un hombre de rostro amable llamado David, apareció con una bandeja. ¿Algo de beber antes del despegue?, preguntó, su placa con el nombre brillando. Agua,
por favor, dijo Aliyah, mirándolo a los ojos. La voz de su abuela resonó en su cabeza, siempre mira a las personas a los ojos, Aliyah. No te encojas ante nadie. David le entregó un vaso con una rodaja de limón, su sonrisa cálida. ¿Primera vez en primera clase? Ella rió suavemente. ¿Se nota mucho? Solo porque aún no ha pedido champaña cara, bromeó. Disfrútelo. Usted pertenece aquí tanto como cualquiera. Sus palabras la golpearon más de lo esperado, una pequeña muestra de amabilidad que le apretó la garganta. Parpadeó para contener la emoción y bebió un sorbo de agua, observando cómo otros pasajeros de primera clase abordaban, hombres con maletines, mujeres con bolsos de diseñador, una pareja ruidosa alardeando sobre sus vacaciones en una villa de playa. Entonces apareció una mujer, rompiendo el patrón. De unos 30 y tantos, muy embarazada, con el rostro sonrojado y la respiración agitada mientras avanzaba por el pasillo con una maleta de mano. Disculpe, le dijo a David, su voz tensa. Estoy en el asiento 21C, pero no creo que pueda, hizo una mueca, una mano apoyada en su vientre, la otra apretando su pase de abordar. David frunció el ceño, revisando su tableta. Está bastante atrás, señora, y esos asientos no se reclinan mucho. Déjeme ver si podemos moverla más cerca. Su voz era calmada, pero Aliyah notó la preocupación en sus ojos mientras buscaba opciones. Escuchó fragmentos de la conversación, no había asientos libres, no había mejoras disponibles. Antes de poder pensarlo demasiado, Aliyah se puso de pie. Disculpe, dijo, acercándose a ellos. Intercambiaré asientos con ella. La mujer embarazada se volvió, con sorpresa en su rostro al ver a Aliyah, su juventud, su ropa informal, su piel morena. Algo brilló en sus ojos, duda, quizás, antes de transformarse en alivio. Eso es muy generoso, dijo David, pero señorita Johnson, usted está en primera clase. Su asiento está en económica, muy atrás. Lo sé, dijo Aliyah, mirando a la mujer. Soy joven, estoy bien, y es solo un vuelo de 2 horas. Usted necesita el espacio más que yo. La mujer dudó, apretando su pase de abordar. No podría. Insisto, dijo Aliyah, agarrando su mochila y metiendo el Walkman en el bolsillo delantero. Mi abuela me mataría si no ofreciera. Me crió mejor que eso. La mención de su abuela pareció suavizar la resistencia de la mujer. Gracias, dijo finalmente. Soy Sarah Thompson. El nombre golpeó a Aliyah como una descarga. Thompson. Igual que Elizabeth Thompson, la mujer de la carta. Tenía que ser una coincidencia, Thompson era un apellido común, pero su pulso se aceleró. Aliyah Johnson, dijo, estrechando la mano de Sarah, buscando pistas en su rostro. La mirada de Sarah se detuvo en ella, intensa, casi como si reconociera algo en Aliyah. Johnson, repitió Sarah lentamente. ¿Alguna relación con Marcus Johnson? Aliyah se congeló, su pase de abordar a medio camino del bolsillo. Es mi padre, dijo con cautela. ¿Lo conoce? El rostro de Sarah palideció, su mano fue al collar dorado bajo su blusa. No, dijo demasiado rápido. Quiero decir, el nombre me suena familiar. Miró hacia la pasarela como si fuera a salir corriendo, luego forzó una sonrisa. Gracias por el asiento. Muy amable de tu parte. Antes de que Aliyah pudiera preguntar más, la voz del capitán crepitó por el altavoz, instando a todos a tomar asiento. David vio a Aliyah hacia la clase económica, con una expresión de disculpa. Eso fue muy amable de tu parte, dijo mientras pasaban por clase ejecutiva. No muchos cederían su lugar en primera clase así. Se sintió correcto, dijo Aliyah, con la mente girando. Sarah conocía el nombre de su padre. ¿Cómo? ¿Estaba conectada con Elizabeth? Mientras avanzaba por el pasillo, la carta en su mochila parecía arder. Algo le decía que este vuelo estaba a punto de cambiarlo todo. El estrecho asiento en clase económica, fila 21 del vuelo 305, se sentía como una prensa sujetando las caderas de Aliyah Johnson. Se encajó entre un hombre corpulento que se desbordaba del reposabrazos y un adolescente con música a todo volumen en unos audífonos gigantes, reclamando el otro reposabrazos como si fuera su derecho de nacimiento.
Su mochila descansaba bien ajustada bajo el asiento, la carta en su interior era un pulso constante en su mente. Los pensamientos de Aliyah se agitaban mientras el Boeing 737 rodaba hacia la pista, el bajo retumbar de los motores vibrando a través de sus zapatillas. El rostro pálido de Sarah Thompson y su rápida negación, no, el nombre solo me suena, seguían repitiéndose. ¿Cómo una desconocida embarazada sabía el nombre de su padre? ¿Estaba Sarah conectada con Elizabeth Thompson, la mujer de la carta que tenía la verdad sobre el vuelo 702 en 1992? Los dedos de Aliyah rozaron el Walkman en el bolsillo lateral de su mochila, su peso familiar la anclaba. Lo había encontrado en el ático de su abuela Naomi junto con la carta, con un casete ya cargado con la vieja lista de reproducción de R/inversa y B de su papá. Marcus Johnson solía tocar esas canciones cuando ella era pequeña, cuando aún era parte de su vida, antes del divorcio que le dejó más preguntas que recuerdos. La carta, escrita por David Reynolds, el copiloto de Marcus en el vuelo 702. Afirmaba que su padre había sido incriminado por algo que le costó su licencia de piloto, su reputación y su familia. Elizabeth Thompson, una azafata en ese vuelo, era la única testigo que podía respaldar la versión de Marcus. Aliyah iba camino a la Kevieu City para encontrarla, pero la reacción de Sarah la hizo preguntarse si las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Lo que hiciste allá atrás fue algo importante, dijo una voz, cortando el zumbido del avión. Al otro lado del pasillo, una mujer negra mayor con rastas plateadas recogidas en un moño ordenado la observaba por encima de sus gafas. Sus ojos cálidos brillaban con curiosidad, y su placa con nombre, prendida a un blazer que gritaba, «Profesora», decía, «Doctora Evelyn Carter, Universidad de la Kevieu». No mucha gente cede su asiento en primera clase a un desconocido, agregó, con una voz que tenía la autoridad suficiente como para hacerte sentar más derecho. Aliyah logró esbozar una pequeña sonrisa, todavía sacudida por las palabras de Sarah. Lo vio. Cariño, todos en primera clase lo vieron, dijo Evelyn, inclinándose hacia adelante. Hace falta valor para cambiar comodidad por bondad. Soy Evelyn Carter, profesora de sociología, ¿tú eres? Aliyah Johnson, respondió, estrechando la mano extendida de Evelyn. El apretón de la mujer era firme, su mirada directa pero amable, como si pudiera ver a través de ti sin juzgar lo que encontraba. Soy estudiante de segundo año en la Universidad Lincoln, premedicina. Lincoln, mi alma mater, promoción del 78. El rostro de Evelyn se iluminó. ¿Qué te lleva a la Kevieu City? ¿Visitas a la familia? Aliyah dudó. Le había dicho a su compañera de cuarto que iba a ver a una prima, y a su madre, Linda, que asistía a una conferencia médica. La verdad, que estaba siguiendo un misterio de 30 años basado en una carta que podría limpiar el nombre de su padre, sonaba descabellada, incluso para ella. Asuntos familiares, dijo finalmente, palabras vagas pero honestas. Evelyn asintió, percibiéndola evasiva pero sin presionar. La Kevieu es una ciudad hermosa, fría en esta época del año, pero llena de vida. ¿Tienes planes mientras estés allí? Solo, resolver algunas cosas, dijo Aliyah, con la mirada desviándose hacia el frente del avión, donde Sarah se sentaba en su asiento de primera clase. El recuerdo de la mano de Sarah apretando ese collar dorado, su rostro perdiendo el color cuando Aliyah mencionó a Marcus, la carcomía. ¿Era Sarah hija de Elizabeth? ¿Una pariente? ¿O solo era que Thompson era un apellido común, y Aliyah estaba viendo conexiones donde no las había? El avión se sacudió al despegar, presionando a Aliyah contra el asiento. El vídeo de seguridad se reproducía en las pantallas del respaldo, pero ella apenas lo notó, perdida en pensamientos sobre su padre. Marcus había sido piloto, orgulloso y confiado, hasta el vuelo 702 en 1992. Lo que sea que haya ocurrido en ese vuelo terminó con su carrera y dividió a su familia. Su madre nunca hablaba de ello, y su padre, bueno, sus escasas llamadas telefónicas eran breves, incómodas, centradas en temas seguros como la escuela o el clima. La carta lo cambió todo. Decía que Marcus había sido incriminado, que Elizabeth Thompson vio algo que podía probar su inocencia, pero guardó silencio. ¿Por qué? ¿Y por qué Sarah actuaba como si supiera más de lo que decía? Aliyah sacó el Walkman de su mochila, desenredando los cables de los auriculares. Pasó horas transfiriendo la vieja lista de reproducción de su padre a un casete, canciones como Asterisco en Off the Road Asterisco de Boyz II Men que él solía ponerle a su madre cuando eran jóvenes y estaban enamorados. Presionó play,
el suave zumbido del casete girando mientras la música llenaba sus oídos, llevándola de regreso a esos raros momentos de infancia con Marcus. Casi podía verse a sí misma, con 4 años, sentada en su regazo en el simulador de cabina improvisado que él había construido en su apartamento. Su gorra de piloto, demasiado grande para su cabeza, se le deslizaba sobre los ojos mientras él le explicaba los controles, su voz cálida con orgullo. «Tienes talento para esto, Aliyah», decía él. «Igual que yo». Pero esos recuerdos siempre se desvanecían en otros más oscuros. La voz de su madre, aguda y enojada, al teléfono: «No le metas esas ideas en la cabeza, Marcus. No va a terminar como tú». Aliyah había escuchado esa llamada, demasiado joven para entender, pero lo bastante mayor para sentir la punzada. Lo que sea que ocurrió en el vuelo 702 convirtió a su padre en una sombra del hombre que había sido, y a su madre en alguien que encerró el pasado bajo llave. La señal del cinturón se apagó, y los auxiliares de vuelo comenzaron su servicio, el carrito de bebidas traqueteando por el pasillo. Aliyah pausó el Walkman, la música cortándose a mitad de nota. Evelyn se inclinó de nuevo al otro lado del pasillo, con la voz baja. «Esa mujer a la que le diste tu asiento, parecía haber visto un fantasma cuando dijiste tu nombre, ¿lo notaste?» El corazón de Aliyah dio un vuelco. «Sí», admitió. Preguntó si estaba relacionada con Marcus Johnson, mi papá. Luego dijo que no lo conocía, pero no parecía verdad. Los ojos de Evelyn se entrecerraron, afilados como si estuviera armando un rompecabezas. «He estudiado a las personas durante 40 años. Esa no fue una reacción casual. Ella sabe algo sobre ti, o al menos sobre tu padre. La pregunta es, ¿tú sabes quién es ella?» Antes de que Aliyah pudiera responder, una sacudida estremeció el avión, las luces de la cabina parpadearon al golpear la turbulencia. Los pasajeros soltaron exclamaciones, y la voz del capitán crepitó por el intercomunicador. «Amigos, estamos entrando en una zona de aire inestable. Por favor, permanezcan sentados y mantengan sus cinturones abrochados». Aliyah se aferró al apoyabrazos, su mente corriendo más rápido que el avión. Las palabras de Sarah, su rostro pálido, los secretos de la carta, algo los conectaba, y estaba decidida a descubrir qué. Pero mientras el avión temblaba, una nueva preocupación surgió: ¿llegaría siquiera a la Kevieu City para encontrar las respuestas? El Boeing 737 tembló como un auto golpeando un bache, las luces de la cabina parpadearon mientras el vuelo 305 atravesaba aire turbulento. Aliyah Johnson se aferró a los apoyabrazos de su estrecho asiento en clase económica, su corazón latiendo al ritmo de los sobresaltos del avión. El adolescente a su lado se quitó los auriculares, con los ojos abiertos como platos, mientras el hombre corpulento del otro lado murmuraba algo sobre odiar volar. Al otro lado del pasillo, la doctora Evelyn Carter, la profesora de sociología, permanecía tranquila, con las manos dobladas sobre su libro, aunque sus ojos agudos se posaron en Aliyah, captando su inquietud. La voz del capitán crujió por el intercomunicador, firme pero serena: «Amigos, estamos atravesando mal clima. Permanezcan sentados, cinturones abrochados. Saldremos de esta». La mente de Aliyah no estaba en la turbulencia, sin embargo. Estaba en Sarah Thompson, la mujer embarazada que ahora se sentaba en su asiento de primera clase, quien se había puesto pálida cuando Aliyah mencionó a su padre, Marcus Johnson. La negación rápida de Sarah: «No lo conozco», parecía una mentira, y su mención del nombre de Marcus la conectaba con la carta en la mochila de Aliyah. Esa carta, escrita por David Reynolds en 1992, decía que Elizabeth Thompson, una azafata en el vuelo 702, conocía la verdad sobre el incidente que arruinó la carrera de Marcus como piloto. ¿Sarah estaba relacionada con Elizabeth? ¿Y por qué miró a Aliyah como si hubiera visto un fantasma? Un sacudón repentino atrajo la atención de Aliyah al frente. Un alboroto surgió desde la cabina de primera clase, un grito agudo, luego pasos apresurados. Los pasajeros estiraron el cuello, murmurando mientras una azafata corría por el pasillo, su rostro tenso por la preocupación. Se detuvo en la cocina, hablando en tonos bajos y urgentes con la jefa de cabina, una mujer con un portapapeles y una expresión severa. Aliyah captó fragmentos: «No se siente bien, embarazada, necesitamos un médico». El pulso de Aliyah se aceleró. Sarah. Algo andaba mal con Sarah. Sin pensar, presionó el botón de llamada sobre su asiento, el timbre cortando el murmullo de la cabina.
El asistente de vuelo, David, apareció momentos después, sus amables ojos ahora ensombrecidos por la preocupación. ¿Todo bien, señora Johnson?, preguntó, inclinándose para hablar en voz baja. ¿Es Sarah?, preguntó Aliyah en voz baja, asintiendo hacia primera clase. La mujer a la que le di mi asiento, está bien. David vaciló, su profesionalismo luchando con la preocupación. Se siente mareada, un poco descompuesta. Nada serio, esperamos, pero el capitán está pidiendo si hay algún profesional médico a bordo, solo por precaución. Soy estudiante de medicina, dijo Aliyah, las palabras saliendo antes de que pudiera dudar. No era mentira, estudiaba premedicina en la Universidad Lincoln, con un curso de primeros auxilios en su haber y un verano de voluntariado en un hospital. Pero no era doctora, ni de cerca. Aún así, la idea de Sarah, embarazada y en apuros, la impulsó a actuar. ¿Puedo ayudar? Sé lo suficiente como para revisar si hay señales de alarma en una mujer embarazada. El ceño de David se frunció, claramente sopesando su juventud frente a la falta de otras opciones. ¿Qué tan avanzada estás en tu formación? Lo suficiente como para saber que la presión baja o el azúcar pueden ser un problema, dijo Aliyah, forzando confianza en su voz. Y supongo que no tienen muchas opciones ahora mismo. Después de un momento, David asintió. Está bien, ven conmigo. Pero la jefa de cabina. Rachel tiene la última palabra, dijo él, guiándola hacia la primera clase, mientras el avión seguía sacudido por la turbulencia. Aliyah sintió la mirada de Evelyn en su espalda, la expresión conocedora de la profesora sugiriendo que veía más que un simple acto de bondad, quizá una necesidad de perseguir la verdad detrás de la críptica reacción de Sarah. En primera clase, Sarah Thompson se recostaba en el asiento 2A, su rostro pálido como la luz de la luna, los ojos entrecerrados. Sus manos descansaban sobre su vientre hinchado, los dedos temblando levemente. Rachel, la jefa de cabina, estaba a su lado, tomándole el pulso en la muñeca, con una expresión profesional pero cargada de preocupación. Rachel, dijo David, ella es Aliyah Johnson. Es estudiante de medicina y se ofrece a ayudar. Rachel alzó la mirada, sus ojos se entrecerraron al observar los jeans y la sudadera de Aliyah. ¿Estudiante de medicina? ¿Qué tan avanzada estás en tus estudios? Antes de que Aliyah pudiera responder, los ojos de Sarah se abrieron y se fijaron en el rostro de Aliyah. Johnson, murmuró, su voz débil pero aguda con reconocimiento. ¿Has vuelto? Escuché que no te sentías bien, dijo Aliyah, acercándose, su voz firme a pesar de las mariposas en su estómago. ¿Puedo tomarte el pulso? Sarah asintió, extendiendo un brazo tembloroso. Aliyah se arrodilló junto a ella, presionando suavemente los dedos sobre la muñeca de Sarah. La piel estaba fría, húmeda, y el pulso era rápido pero débil, como el aleteo de un pájaro bajo su toque. ¿De cuántas semanas estás? Preguntó Aliyah, manteniendo un tono tranquilo, su mente repasando su entrenamiento en primeros auxilios. 34 semanas, dijo Sarah, su voz apenas un susurro. Todo ha estado bien. Mi doctor dijo que podía volar la semana pasada. ¿Dolor? Preguntó Aliyah, escaneando el rostro de Sarah en busca de señales, sudor en la frente, respiración superficial. Sin dolor, dijo Sarah. Solo, mareo. El corazón me late muy rápido. Hizo una pausa, su mirada se agudizó. Empezó, después de que hablamos. Cuando me di cuenta de quién eres. Las palabras golpearon a Aliyah como una descarga, pero mantuvo el rostro neutral. Sarah sabía algo relacionado con Marcus, con la carta, con Elizabeth Thompson. ¿Has comido hoy? Preguntó Aliyah, llevando de nuevo la conversación a la emergencia. Un muffin en el aeropuerto, como a las 6 de la mañana, dijo Sarah. Aliyah miró su reloj, casi mediodía. Probablemente tienes el azúcar baja, dijo, volviéndose hacia Rachel. ¿Tienen un tensiómetro? Rachel asintió. En el botiquín. Lo buscaré. Salió apresurada, dejando a Aliyah con Sarah. ¿Algo dulce para tomar? Preguntó Aliyah a David. ¿Jugo, tal vez? Voy por eso, dijo David, dirigiéndose a la cocina. Aliyah se concentró en Sarah, su mente dividida entre la tarea médica y las palabras anteriores de Sarah.
Asterisco, me di cuenta de quién eres asterisco. ¿Cómo podía Sara saber de la misión de Aliyah de encontrar a Elizabeth? Rachel regresó con el tensiómetro, y Aliyah lo envolvió alrededor del brazo de Sara, con las manos firmes a pesar de los nervios. Solo lo había hecho un par de veces en clase, pero los pasos volvieron a ella, inflar la perilla, observar la aguja. La lectura era baja, 100/60, confirmando su sospecha. Tu presión está un poco baja, le dijo a Sara. Sin comida desde temprano, más el estrés del viaje, eso podría marearte. Vamos a darte algo de azúcar. David le entregó un vaso de jugo de naranja y un paquete de galletas con mantequilla de maní. Sara bebió lentamente, mordisqueando una galleta, y el color comenzó a volver a sus mejillas. ¿Mejor?, preguntó Aliyah. Sara asintió, sus ojos aún fijos en Aliyah. Sí, gracias. Luego, tan bajo que solo Aliyah pudo oírlo, susurró, sé por qué estás realmente aquí. Estás buscando a ella, ¿verdad? Aliyah contuvo el aliento. Antes de que pudiera responder, el avión atravesó otra bolsa de turbulencia, la cabina se sacudió mientras los pasajeros soltaban exclamaciones. La mano de Sara se aferró a la muñeca de Aliyah, su voz era un siseo. No finjas. Lo supe en el momento en que te vi. Las palabras flotaron en el aire, pesadas con acusación, mientras el avión se estabilizaba. ¿Quién era Sara, y qué sabía sobre el secreto de Aliyah? El Boeing 737 se estabilizó tras la turbulencia, pero el corazón de Aliyah Johnson seguía acelerado mientras regresaba a su asiento en clase económica del vuelo 305. El aire reciclado se sentía denso, cargado con el zumbido de los motores y el murmullo de los pasajeros acomodándose. Las palabras susurradas por Sarah Thompson, sé por qué estás realmente aquí, retumbaban en la mente de Aliyah, cada sílaba cargada de significado. ¿Cómo podía Sara, una desconocida, saber de la misión de Aliyah para encontrar a Elizabeth Thompson en la Kebieu City? ¿Sabía ella sobre la carta en la mochila de Aliyah, la que era de David Reynolds afirmando que su padre, Marcus Johnson, fue incriminado en un escándalo en el vuelo 702 en 1992? Las zapatillas de Aliyah chirriaron sobre el suelo de la cabina mientras se abría paso entre un pasajero, sus pensamientos girando como el casete en el Walkman de su abuelo. De vuelta en la fila 21, Aliyah se deslizó en su asiento del medio, el espacio aún apretado entre el hombre corpulento que ahora dormitaba y el adolescente perdido en su música. Su mochila estaba debajo del asiento, el peso de la carta un recordatorio constante de por qué estaba en este vuelo. Al otro lado del pasillo, la doctora Evelyn Carter, la profesora de sociología de la Universidad de la Kebieu, levantó la vista de su libro, sus rastas plateadas captando la luz tenue de la cabina. Sus ojos agudos estudiaron a Aliyah, leyéndola como una página. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Evelyn con voz baja pero cálida, cortando el murmullo de fondo del avión. Pareces como si acabaras de correr un maratón. Aliyah forzó una pequeña sonrisa, sus dedos rozando el Walkman en el bolsillo de su mochila. Estoy bien, dijo, aunque su voz vacilaba. Solo, conmocionada por ayudar a Sara. No era mentira, revisar el pulso y la presión arterial de Sara había sido nervioso, especialmente con solo un curso de primeros auxilios para guiarla. Pero fue la acusación de Sara, ese penetrante, no finjas, lo que le revolvía el estómago. Evelyn se inclinó por el pasillo, sus gafas brillando. Ayudarla fue valiente, seas premed o no. Pero algo me dice que no es solo lo médico lo que te tiene alterada. Esa mujer, Sara, te dijo algo, ¿no? Aliyah dudó, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. La cabina estaba silenciosa ahora, la señal del cinturón de seguridad aún brillando en naranja. Bajó la voz. Dijo que sabe por qué estoy en este vuelo. Como si supiera que estoy buscando a alguien. Y reconoció el nombre de mi papá, Marcus Johnson, de antes. Es raro. El ceño de Evelyn se frunció, su mente de socióloga claramente en acción. Raro es poco. Vi su cara cuando mencionaste a tu padre en la puerta. Parecía como si la hubieran atrapado robando. La gente no reacciona así a menos que estén ocultando algo, o sepan algo que tú no. Los dedos de Aliyah apretaron la correa de su mochila. Creo que podría estar conectada con alguien que estoy tratando de encontrar en la Kebieu City. Una mujer llamada Elizabeth Thompson.
Ella fue azafata con mi papá en un vuelo en 1992, en el vuelo 702. Algo pasó entonces que le costó su licencia de piloto, toda su carrera. Mis padres se separaron después de eso, y nadie me dijo por qué. Evelyn asintió lentamente, con expresión seria. Los secretos familiares tienen una forma de pudrirse. Dijiste que vienes en este viaje por asuntos familiares, ¿es por ese vuelo? Aliyah se mordió el labio, insegura de cuánto compartir. La mirada cálida y firme de Evelyn se sentía segura, pero la carta en su mochila era una bomba a punto de estallar. Eligió sus palabras cuidadosamente. Encontré algo en la casa de mi abuela, una carta del copiloto de mi papá. Decía que Elizabeth Thompson vio lo que realmente pasó en ese vuelo, algo que podría probar que mi papá era inocente. Voy a la Kevieu City para encontrarla. Los ojos de Evelyn se suavizaron con comprensión. Eso es una carga pesada para una joven de 19 años. Y esta Sarah, su apellido es Thompson, ¿verdad? ¿Crees que está relacionada con esta Elizabeth? Quizás, dijo Aliyah, casi en un susurro. Pero la forma en que actuó, es como si ya supiera quién soy antes de que dijera mi nombre. Como si me estuviera esperando. Evelyn se recostó, sus dedos golpeando su libro pensativamente. En mi trabajo estudio a las personas, cómo actúan, qué ocultan. Ese tipo de reacción, la forma en que se paralizó cuando dijiste, Johnson, significa que lleva una pieza de tu rompecabezas. La pregunta ¿es amiga o amenaza? El pecho de Aliyah se apretó. ¿Amiga o amenaza? Sarah había parecido agradecida por el cambio de asiento, pero sus palabras susurradas sonaban como una advertencia. La carta en su mochila, escrita por David Reynolds, decía que Elizabeth Thompson era la única testigo que podía limpiar el nombre de Marcus. Si Sarah era su hija o hermana, ¿por qué estaba tan reservada? Y si no lo era, ¿quién era para saber tanto? El intercomunicador del avión chisporroteó, sacando a Aliyah de sus pensamientos. Damas y caballeros, habla su capitán. Debido a un sistema de tormentas adelante, desviamos a Riverbend City para una breve escala. Nos disculpamos por las molestias y les informaremos pronto. Un suspiro colectivo se elevó entre los pasajeros, pero el estómago de Aliyah se hundió por una razón diferente. Una desviación significaba retraso en llegar a la Kevieu City, en encontrar a Elizabeth, en descubrir la verdad. Peor aún, significaba que Sarah podría escabullirse antes de que Aliyah pudiera averiguar qué sabía. Miró hacia primera clase, donde el asiento de Sarah estaba justo fuera de su vista. La idea de perderla, de desaprovechar esta oportunidad para conectar las piezas, hizo que Aliyah apretara las manos. «Estás pensando en seguirla cuando aterricemos, ¿verdad?», dijo Evelyn, con una voz mitad en broma, mitad seria. Aliyah sostuvo su mirada, sorprendida de lo fácilmente que Evelyn la leía. ¿Es tan obvio? Solo para alguien que ha pasado 40 años observando a la gente perseguir verdades, dijo Evelyn con una pequeña sonrisa. Solo ten cuidado, Aliyah. Secretos como el que estás persiguiendo no permanecen enterrados sin una razón. El avión se inclinó ligeramente, la cabina girando al comenzar su descenso hacia Riverbend City. La mente de Aliyah iba a 1000 por hora. Las palabras de Sarah, el pasado de su padre, la promesa de verdad en la carta, todo colisionaba, y esta parada inesperada podría ser su única oportunidad para obtener respuestas. Pero mientras el avión descendía entre las nubes, un nuevo temor la invadió, ¿y si Sarah no solo escondía algo, y si era peligrosa? El Boeing 737 aterrizó en Riverbend City con un leve golpe, los frenos silbando mientras el vuelo 305 reducía la velocidad en la pista mojada por la lluvia. Aliyah Johnson miró por la ventana, su aliento empañando el cristal. El cielo gris giraba con nubes de tormenta, y las luces de la terminal parpadeaban como faros en el crepúsculo. Su corazón no había dejado de latir con fuerza desde la acusación susurrada de Sarah Thompson en el avión, «Sé por qué estás realmente aquí». Ahora, con la desviación inesperada a Riverbend City, Aliyah sentía que su oportunidad de descubrir la verdad sobre su padre se le escapaba. Sarah sabía algo sobre el pasado de Marcus Johnson, tal vez incluso sobre la carta en la mochila de Aliyah que podría limpiar su nombre. No podía dejar que Sarah desapareciera. La voz del capitán crujió por el altavoz, calmada pero apenada. «Amigos, bienvenidos a Riverbend City. Estamos varados aquí hasta que pase la tormenta.
Pueden bajarse del avión y usar las instalaciones del aeropuerto, pero conserven sus pases de abordar y regresen a la puerta en 2 horas. Los pasajeros gimieron, recogiendo sus bolsos y murmurando sobre conexiones perdidas, pero la mente de Aliyah estaba en una sola cosa: mantener a Sarah a la vista. Si Sarah estaba conectada con Elizabeth Thompson, la azafata que fue testigo del incidente de 1992 en el vuelo 702, Aliyah necesitaba respuestas ahora. Agarró su mochila, el peso de la carta en su interior anclándola, y miró al otro lado del pasillo a la doctora Evelyn Carter. La profesora de sociología guardaba su libro en la bolsa, sus ojos agudos captando la energía inquieta de Aliyah. «¿Vas a seguirla, verdad?», preguntó Evelyn, su voz baja, una sonrisa cómplice asomando en sus labios. Aliyah asintió, demasiado concentrada para fingir lo contrario. «Tengo que hacerlo. Ella sabe algo sobre mi papá, y no puedo perderla en este aeropuerto». La expresión de Evelyn se volvió seria. «Ten cuidado, Aliyah. La gente no lanza pistas como esa a menos que estén jugando un juego más grande. Cuida tus espaldas». Hizo una pausa, luego añadió: «Estaré en la puerta si me necesitas». «Gracias», dijo Aliyah, con un nudo de gratitud en la garganta. La advertencia de Evelyn resonaba en su mente mientras se unía al flujo de pasajeros que se dirigía hacia el pasillo de desembarque. El aire en el túnel era frío, con olor a combustible de avión y concreto húmedo. Aliyah escaneó la multitud, sus ojos fijándose en la silueta de Sarah cerca del frente, sus pasos lentos y cuidadosos, una mano sosteniendo su vientre de embarazada, la otra tirando de una pequeña maleta de mano. Aliyah mantuvo su distancia, mezclándose con el flujo de viajeros, sus zapatillas silenciosas sobre la alfombra. La terminal de Riverbend City era más pequeña que la de Southview International, pero igual de caótica. Altavoces por encima anunciaban embarques, y familias arrastraban maletas frente a kioscos de café y tiendas de regalos. El pulso de Aliyah se aceleró cuando Sarah se desvió hacia una cafetería cerca de su puerta de embarque, su letrero de neón parpadeando Riverbend Brew. Sarah se sentó en una mesa en la esquina, su maleta junto a ella, y sacó su teléfono. Aliyah vaciló, luego tomó una decisión rápida. Se acercó al mostrador de la cafetería, pidió un café que no necesitaba y eligió una mesa justo detrás de la de Sarah, colocándose de modo que le diera la espalda a la otra mujer. Lo suficientemente cerca para escuchar, lo suficientemente lejos para no llamar la atención. La máquina de espresso del barista silbó, enmascarando el zumbido de la terminal, pero Aliyah aguzó el oído para captar la voz de Sarah. Sorbió su café, el sabor amargo agudo en su lengua, y fingió deslizar el dedo por su teléfono. La voz de Sarah se hizo oír, baja y urgente, mientras hablaba por teléfono. «Soy yo», dijo, con un tono cortante. «No vas a creer quién está en mi vuelo. La hija de Marcus Johnson». El agarre de Aliyah sobre su taza se apretó, contuvo el aliento. Sarah hablaba de ella. Se inclinó un poco más cerca, manteniendo la vista en la pantalla de su teléfono. «Sí, estoy segura», continuó Sarah. «Se parece mucho a él. Y me lo dijo ella misma, es Aliyah Johnson. Me dio su asiento en primera clase, ¿puedes creerlo, después de todo?» Una pausa, larga y pesada, mientras Sarah escuchaba. «No sé si conoce toda la historia, pero viene a la Kevieu City a buscarte. Tiene esa mirada en los ojos». La mente de Aliyah daba vueltas. Sarah hablaba con alguien que conocía a Marcus, alguien que esperaba la llegada de Aliyah. ¿Era Elizabeth Thompson? La carta de David Reynolds decía que Elizabeth era la única testigo que podía probar que Marcus fue incriminado por el incidente del vuelo 93 que provocó su caída. Las siguientes palabras de Sarah lo confirmaron. «Mamá, ella merece saberlo», dijo Sarah, bajando la voz a un susurro feroz. «Han pasado 30 años. Ella está aquí, buscándote, y no puedo seguir con esto». Otra pausa. «Sé que tienes miedo, pero piensa en lo que esto significa para todos nosotros». La taza de café temblaba en las manos de Aliyah. «Mamá». Sarah era la hija de Elizabeth Thompson. La realización golpeó como un trueno. La carta decía que Elizabeth era azafata en el vuelo 93, una mujer joven en 1992, embarazada y sola cuando la carrera de Marcus se vino abajo. Sarah, ahora de unos 30 y tantos, debió haber nacido poco después. Pero, ¿por qué tenía miedo Elizabeth? ¿Y por qué Sarah sonaba como si estuviera suplicando?
La voz de Sara se volvió más suave, casi inaudible. Está bien, tendré cuidado. Estamos atrapados en Riverbend City, retraso por el clima. Llamaré cuando aterricemos en Lakeview. Una última pausa. Yo también te quiero, mamá. Aliyah miró su café, su mente a toda velocidad. Sara no solo estaba conectada con Elizabeth, era su hija, nacida tras lo que fuera que ocurrió en el vuelo 93. La carta decía que Marcus había sido incriminado, culpado por algo que no hizo, y Elizabeth había visto la verdad pero guardado silencio. Ahora, Sara sabía que Aliyah venía en busca de respuestas. Pero, ¿era Sara una aliada, intentando ayudar a su madre a enfrentar el pasado, o protegía un secreto que Elizabeth quería mantener enterrado? El letrero de neón de la cafetería parpadeó, y Aliyah miró por encima del hombro. Sara guardaba su teléfono, su rostro pálido, una mano descansando protectora sobre su vientre. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y la expresión de Sara cambió, sorpresa, luego algo más duro, como si supiera que Aliyah había estado escuchando. El corazón de Aliyah latía con fuerza. ¿Debería enfrentar a Sara ahora, exigirle que le dijera qué quiso decir con «sé por qué estás aquí»? ¿O debería esperar, seguirla hasta Lakeview City y conocer a Elizabeth en persona? Los altavoces de la terminal crujieron. Pasajeros del vuelo 305 con destino a Lakeview City, por favor regresen a la puerta 27 en 30 minutos para el reembarque. El tiempo de Aliyah se agotaba. Tenía que decidir, enfrentar a Sara aquí, o esperar su momento y arriesgarse a perderla en el caos del aeropuerto de Lakeview City. ¿Qué ocultaba Sara, y cuánto sabía realmente Elizabeth? La cafetería del aeropuerto de Riverbend City zumbaba con el tintinear de tazas de café y el murmullo bajo de las conversaciones de los viajeros, pero el mundo de Aliyah Johnson se redujo a la mujer sentada detrás de ella. La voz de Sarah Thompson aún resonaba en su mente, «Mamá, ella merece saberlo», dicha hace solo unos momentos en una llamada que confirmaba que Sara era hija de Elizabeth Thompson. El café de Aliyah permanecía intacto, enfriándose mientras su corazón latía con fuerza. La carta en su mochila, escrita por David Reynolds en 1992, decía que Elizabeth era la única testigo que podía probar que el padre de Aliyah, Marcus Johnson, había sido incriminado por un escándalo en el vuelo 702 que le costó todo. Sara sabía por qué Aliyah estaba en ese vuelo hacia Lakeview City, y ahora, sus miradas se habían cruzado en la cafetería, la de Sara aguda, cargada de sospecha. Los dedos de Aliyah se apretaron alrededor de su teléfono, su mente a toda velocidad. El altavoz de la terminal crepitó, recordando a los pasajeros del vuelo 305 que regresaran pronto a la puerta 27, pero ella no podía esperar. Sara era la clave para llegar a Elizabeth, para descubrir la verdad sobre la carrera perdida de su padre y el pasado roto de su familia. Enfrentarla ahora era arriesgado, Sara podía cerrarse, o peor aún, pero dejar que se le escapara en el aeropuerto de Lakeview City era impensable. Aliyah respiró hondo, invocando el valor que su abuela, Naomi, siempre le había enseñado a mantener. Se levantó, dejó su café atrás y se giró para enfrentar a Sara. «Sara», dijo Aliyah, su voz firme a pesar de las mariposas en su estómago. Se acercó a la mesa de Sara, lo suficientemente cerca para ver el leve temblor en la mano de Sara mientras descansaba sobre su equipaje de mano. «Tenemos que hablar. Sobre lo que dijiste en el avión. Sobre mi papá». Los ojos de Sara se abrieron, luego se entrecerraron, como una puerta que se cierra de golpe. «No sé de qué estás hablando», dijo, su tono cortante, pero sus dedos fueron a parar al collar dorado que colgaba de su bolso, un pequeño dije de alas de piloto que brillaba bajo las luces de neón de la cafetería. «No hagas eso», dijo Aliyah, su voz más suave pero firme. «Te escuché por teléfono. Estabas hablando con tu mamá, Elizabeth Thompson, ¿verdad? Dijiste que merezco saber la verdad. Sobre mi papá, Marcus Johnson. Sobre lo que pasó hace 30 años». El rostro de Sara perdió color, su mano volando hacia su vientre en un gesto protector. Por un momento, Aliyah pensó que podría desmayarse, pero Sara se inclinó hacia adelante, su voz un susurro feroz. «¿Estabas escuchando? Eso era privado». «Tenía que hacerlo», dijo Aliyah, sin dar un paso atrás. «Sabías quién era antes de que siquiera dijera mi nombre. Preguntaste por mi papá, luego actuaste como si no fuera nada. No estoy aquí por accidente, Sara.
Voy a la Kebieu City para encontrar a tu mamá porque ella sabe lo que realmente pasó en el vuelo 702. Y creo que tú también lo sabes. El ruido de la cafetería se desvaneció mientras Sara la miraba fijamente, algo cambiando en su expresión, y el miedo dio paso a la resignación. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca, y luego señaló la silla frente a ella. Siéntate, dijo en voz baja. ¿Quieres la verdad? Está bien. Pero puede que no te guste. Aliyah se deslizó en el asiento, su mochila a sus pies, el peso de la carta presionando sus pensamientos. Sara respiró hondo, su mano aún sobre su vientre, como si sacara fuerzas de la vida que crecía en su interior. Mi mamá era azafata en el vuelo 702, comenzó, con la voz baja. Era joven, estaba embarazada de mí, trabajaba para salir adelante. Tu papá, Marcus, era el piloto. Todos lo querían, confiaban en él. Pero ese vuelo, lo cambió todo. Aliyah se inclinó, el pulso acelerado. ¿Qué pasó? Los ojos de Sara se oscurecieron. Tu papá encontró algo que no debía. En la bodega de carga, durante una escala. Drogas, cocaína, escondida en el equipaje. Al principio no lo sabía, pero tropezó con una red de contrabando dirigida por alguien poderoso dentro de la aerolínea. Harold Grayson, el jefe de operaciones. Tu papá enfrentó a la persona equivocada, sin saber cuán profundo llegaba todo. Aliyah contuvo el aliento. La carta insinuaba un montaje, pero ¿drogas? Grayson lo incriminó, dijo, armando el rompecabezas. La carta decía que acusaron a mi papá de estar ebrio en la cabina, de poner en peligro a los pasajeros. Pero no era cierto, ¿verdad? Sara negó con la cabeza, sus dedos acariciando el dije de alas de piloto. No. Era una mentira. Grayson se aseguró de que las pruebas fueran irrefutables, una prueba de sangre falsificada, testigos pagados para decir que vieron a Marcus bebiendo. Mi mamá vio la verdad, vio cómo lo incriminaron. Quería hablar, pero Grayson la amenazó. Me amenazó a mí, aunque aún no había nacido. Estaba sola, asustada, sin nadie que la respaldara. Así que guardó silencio. El pecho de Aliyah se apretó, una mezcla de rabia y tristeza. Su papá, orgulloso y honesto, había perdido todo, su carrera, su familia, por tratar de hacer lo correcto. ¿Por qué ahora?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Por qué tu mamá está dispuesta a hablar después de 30 años? La mirada de Sara se suavizó. Grayson murió el mes pasado. Ataque al corazón. Con él fuera del camino, mi mamá cree que finalmente es seguro. Ha llevado esta culpa toda su vida, conservando las alas de tu papá como recordatorio. Tocó de nuevo el dije. Él se las dio después de la audiencia, le dijo que las guardara hasta que saliera la verdad. Aliyah miró las alas, símbolo de los sueños perdidos de su padre. Ella pensó en las fotos que había visto, Marcus con su uniforme de piloto, esas mismas alas brillando, su sonrisa radiante antes de que el escándalo lo arruinara todo. ¿Ella tiene pruebas?, preguntó Aliyah, con un destello de esperanza. ¿Algo para limpiar su nombre? Sara asintió. Ella ha guardado registros, bitácoras de vuelo, cartas, cosas que escondió. Ella te está esperando en la Kebieu City. Cuando te vi, escuché tu nombre, supe que era una señal. Pero mamá tiene miedo, Aliyah. Grayson se fue, pero otros estaban involucrados. Gente que no quiere que esto salga a la luz. El altavoz de la terminal sonó, interrumpiendo el momento. Último llamado para el vuelo 305 a la Kebieu City. Todos los pasajeros, por favor diríjanse a la puerta 27. Los ojos de Sara se dirigieron hacia la puerta y luego volvieron a Aliyah. Tenemos que irnos, dijo, poniéndose de pie lentamente. Pero cuando aterricemos, mamá estará allí. Ella te lo contará todo. Aliyah se levantó, su mente girando con las revelaciones de Sara. Su padre había sido un héroe, no un fracaso, pero la verdad venía acompañada de peligro. Mientras se dirigían hacia la puerta, la mano de Aliyah rozó su mochila, la carta en su interior era un faro que la guiaba hacia adelante. Pero una nueva pregunta la carcomía: si los aliados de Grayson aún estaban ahí afuera, ¿qué harían para mantener el pasado enterrado?
El túnel hacia el vuelo 305 olía a alfombra húmeda y combustible de avión, un contraste fuerte con el cálido bullicio de la cafetería del aeropuerto de Riverbend City donde Aliyah Johnson acababa de confrontar a Sarah Thompson. Las zapatillas de Aliyah raspaban el suelo mientras seguía la corriente de pasajeros que reembarcaban en el avión, su mochila colgada de un hombro, la carta dentro más pesada que nunca. Las palabras de Sarah resonaban en su mente, una red de contrabando de drogas, su padre Marcus Johnson incriminado, el silencio de Elizabeth Thompson para proteger a su hija no nacida, Sarah. La verdad sobre el vuelo 702 en 1992 ya no era un misterio lejano, sino una historia viva y palpitante, y Aliyah se dirigía directamente a su corazón en Lakeview City. Pero la advertencia de Sarah sobre otros que aún protegían esos secretos le provocó un escalofrío. Sarah caminaba adelante, su equipaje de mano rodando detrás de ella, una mano apoyada en su vientre embarazado. Sus pasos lentos y cuidadosos hicieron que Aliyah mantuviera su distancia, pero su conversación en la cafetería había forjado una conexión frágil. Sarah había accedido a llevar a Aliyah con su madre, Elizabeth, en el aeropuerto de Lakeview City, donde la prueba la esperaba, bitácoras de vuelo, cartas, evidencia para limpiar el nombre de Marcus. El corazón de Aliyah latía con esperanza, pero la duda la atormentaba. ¿Podía confiar en Sarah? ¿Y qué peligros acechaban si los aliados de Harold Grayson aún estaban allí? Cuando Aliyah llegó a la entrada del avión, el auxiliar de vuelo, David, la saludó con una sonrisa cálida. De vuelta a clase económica, señora Johnson, bromeó suavemente, escaneando su pase de abordar. Eres una santa por ese cambio de asiento. Aliyah soltó una pequeña risa, aunque su mente estaba en otra parte. Solo hice lo que sentí correcto, dijo, avanzando por el pasillo. La cabina zumbaba con el sonido de los pasajeros guardando maletas y el bajo rugido de los motores calentándose. Miró hacia primera clase, donde Sarah se acomodaba en el asiento 2A, su rostro pálido pero sereno. Aliyah se preguntaba en qué estaría pensando Sarah, alivio por compartir la verdad, o miedo por lo que vendría. De vuelta en la fila 21, Aliyah se acomodó en su asiento del medio, el apretón familiar de los apoyabrazos la anclaba a la realidad. Al otro lado del pasillo, la doctora Evelyn Carter ya estaba sentada, su libro de sociología abierto pero sus ojos en Aliyah. Las rastas plateadas de la profesora brillaban bajo las luces de la cabina, y su mirada sabia parecía ver a través de los pensamientos revueltos de Aliyah. Parece que tienes una historia que contar, dijo Evelyn, su voz baja y acogedora. ¿Hablaste con esa mujer? Aliyah asintió, manteniendo la voz baja. Sí. La mamá de Sarah es la persona que estoy buscando, Elizabeth Thompson. Ella sabe lo que le pasó a mi papá, porque lo perdió todo. Sarah dice que hay pruebas, pero es complicado. Las cejas de Evelyn se alzaron, su curiosidad de socióloga despertada. Complicado es una forma de decirlo. ¿Estás segura de que estás lista para lo que sea que estés a punto de descubrir? Verdades como esa no llegan fácilmente. Tengo que estarlo, dijo Aliyah, sus dedos rozando el Walkman en el bolsillo de su mochila. El viejo aparato, cargado con la lista de reproducción R/inversa y B de su padre, era un lazo con el padre que apenas conocía. Marcus había sido un piloto, orgulloso y firme, hasta que el vuelo 702 destrozó su vida. Su mamá, Linda, nunca hablaba de él, y su divorcio cuando Aliyah tenía 4 años dejó un vacío que ella pasó años tratando de llenar. La carta de David Reynolds, encontrada en el ático de su abuela Naomi, prometía respuestas, una oportunidad para entender por qué su familia se había desmoronado. Ahora, las revelaciones de Sarah habían convertido esa promesa en algo real, pero peligroso. Evelyn metió la mano en su bolso, sacando una tarjeta de presentación con el nombre de la Universidad de Lakeview grabado en dorado. Si necesitas ayuda en Lakeview City, llámame, dijo, entregándosela a Aliyah. Mi campus no está lejos del centro, y tengo talento para desenredar líos. Aliyah guardó la tarjeta en su bolsillo, conmovida por el ofrecimiento. Gracias, doctora Carter. De verdad. El apoyo de Evelyn se sentía como un salvavidas, un recordatorio de que no estaba sola en esta búsqueda de la verdad. Los motores del avión rugieron mientras rodaba hacia la pista, las luces de la cabina se atenuaban para el despegue. Aliyah sacó su teléfono, dándose cuenta de que lo había dejado en modo avión desde Southview City. La pantalla se iluminó con notificaciones, 3 llamadas perdidas de su mamá, Linda, y un mensaje de texto, llámame cuando aterrices. Urgente. El estómago de Aliyah se retorció.
Linda creía que Aliyah estaba en una conferencia médica, no persiguiendo un misterio de hace 30 años. ¿Acaso había descubierto la verdad? ¿O era otra cosa, una emergencia familiar? No había tiempo para llamar ahora, los auxiliares de vuelo comenzaban los chequeos de seguridad. Aliyah volvió a guardar el teléfono en su bolsillo, sus pensamientos derivando hacia su infancia. Recordaba las raras visitas de Marcus, su voz tranquila, la forma en que evitaba responder sus preguntas sobre el pasado. El silencio de su madre era más ruidoso, un muro construido alrededor del nombre de Marcus. La carta había agrietado ese muro, revelando una historia de traición y valentía. Sarah dijo que Marcus había descubierto una red de contrabando de drogas liderada por Harold Grayson, solo para ser incriminado con pruebas falsas de que bebía en servicio. Elizabeth, embarazada de Sarah, había guardado silencio para proteger a su bebé. Ahora, con Grayson muerto, Elizabeth estaba lista para hablar, pero ¿a qué precio? El avión despegó, la presión empujando a Aliyah contra su asiento. Cerró los ojos, tratando de calmar su mente agitada. Sarah había prometido llevarla con Elizabeth, pero esas llamadas perdidas de Linda se sentían como una advertencia. ¿Y si su madre sabía algo que Aliyah no? ¿Y si este viaje era más peligroso de lo que ella imaginaba? La voz de Evelyn interrumpió sus pensamientos. Estás pensando en ella otra vez, ¿verdad? Sarah, ni lo que no te está diciendo. Aliyah abrió los ojos, encontrándose con la mirada firme de Evelyn. Ella dijo que hay pruebas para limpiar el nombre de mi papá, pero hay personas que no quieren que eso salga a la luz. Personas ligadas al hombre que lo incriminó. No dejo de pensar, ¿y si nos están vigilando ahora mismo? La expresión de Evelyn se volvió seria. Esa es una posibilidad real. Secretos así de grandes no permanecen ocultos sin alguien que los proteja. Hizo una pausa, luego añadió, tienes coraje, Aliyah, pero el coraje necesita cautela. Mantén los ojos abiertos cuando aterricemos. El avión subía entre las nubes, la cabina se asentaba en un silencio tenso. La mano de Aliyah descansaba sobre su mochila, la carta en su interior un faro que la arrastraba hacia la Kevieu City. Estaba tan cerca de la verdad, de conocer a Elizabeth, de entender el sacrificio de su padre. Pero cuando su teléfono vibró con otra llamada de Linda, un nuevo miedo la invadió, ¿y si la verdad tenía un precio que no estaba preparada para pagar? Las ruedas del Boeing 737 besaron la pista en el aeropuerto internacional de la Kevieu City, un suave golpe que sacó a Aliyah Johnson de sus pensamientos inquietos. La cabina del vuelo 305 zumbaba con pasajeros desabrochando cinturones y tomando equipaje, el aire espeso con la anticipación y el leve aroma de aire reciclado. La mochila de Aliyah reposaba pesada en su regazo, la carta en su interior, una súplica de 30 años de David Reynolds sobre la inocencia de su padre, quemando en su mente. Las revelaciones de Sarah Thompson en Riverbend City habían convertido su misión de encontrar a Elizabeth Thompson en algo urgente, peligroso. Elizabeth, la madre de Sarah, tenía pruebas de que Marcus Johnson fue incriminado por un escándalo de contrabando de drogas en el vuelo 702 en 1992. Pero las 4 llamadas perdidas de la mamá de Aliyah, Linda, ahora brillaban en la pantalla de su teléfono, cada una marcada como urgente. El estómago de Aliyah se revolvía. ¿Qué sabía Linda? Mientras el avión rodaba hacia la puerta, Aliyah miró al otro lado del pasillo hacia la doctora Evelyn Carter. ¿Quién guardaba su libro de sociología en el bolso? Los ojos agudos de la profesora se encontraron con los suyos, ofreciéndole un silencioso gesto de aliento. Ya casi estás ahí, dijo Evelyn suavemente. Sea lo que te espera, puedes con esto. Aliyah forzó una sonrisa, pero la advertencia de Evelyn sobre personas protegiendo secretos resonaba junto con las palabras de Sarah, otros estaban involucrados. Personas que no quieren que esto salga a la luz. Las puertas del Finger se abrieron, y Aliyah se unió a la corriente de pasajeros, sus zapatillas raspando la alfombra. Mantuvo a Sarah a la vista, la mujer embarazada avanzaba lentamente hacia la salida de primera clase, su equipaje de mano rodando tras ella. Sarah había prometido llevar a Aliyah con Elizabeth en el aeropuerto, y el corazón de Aliyah latía con fuerza ante la idea de por fin conocer a la mujer que podría limpiar el nombre de su padre. Pero las llamadas de Linda la carcomían. Sacó su teléfono, debatiendo si devolver la llamada en ese momento, pero la multitud la empujó hacia la terminal. La zona de recogida de equipaje en la Kevieu City era un torbellino caótico de viajeros, las cintas transportadoras retumbaban mientras las maletas caían sobre ellas.
Letreros de neón parpadeaban por encima, anunciando hoteles y alquileres de autos, y el aire llevaba el agudo aroma del café de un kiosco cercano. Aliyah escaneó la multitud, su mirada se fijó en Sara cerca del área de recogida. Sara estaba junto a una mujer mayor, de unos 50 y tantos, tal vez, con el cabello corto y encanecido y un abrigo azul marino, el rostro marcado por la preocupación. Elizabeth Thompson, pensó Aliyah, su pulso acelerándose. La mano de la mujer descansaba sobre el brazo de Sara, sus cabezas inclinadas en una conversación silenciosa. Tenía que ser ella, la azafata que había presenciado la traición de Marcus, que había guardado sus alas de piloto como recordatorio de su silencio. Aliyah dio un paso hacia adelante, lista para acercarse, cuando su teléfono vibró en su mano, el nombre de Linda parpadeando en la pantalla. La urgencia de la llamada, después de 4 perdidas, la detuvo en seco. Se escondió detrás de una columna, fuera de la vista de Sara, y contestó, su voz baja. «Mamá, ¿qué pasa?» Aliyah, gracias a Dios, la voz de Linda crepitó, aguda con pánico. «¿Dónde estás? ¿Estás en la Kevieu City?» «Acabo de aterrizar», dijo Aliyah, sus ojos volviendo a Sara y la mujer mayor. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Vi tus mensajes?» «Escúchame», interrumpió Linda, sus palabras apresuradas. «Tú no estás en una conferencia médica, ¿verdad? Estás buscando a Elizabeth Thompson. No me mientas, Aliyah». La respiración de Aliyah se detuvo. ¿Cómo lo sabía Linda? «Yo, encontré una carta», admitió, su voz apenas un susurro. Decía que Elizabeth podía probar que papá era inocente. «Estoy por conocerla ahora, con su hija, Sara». «¿No?» La voz de Linda fue casi un grito, haciendo que Aliyah se estremeciera. «Esas mujeres con las que estás no son quienes crees. Elizabeth Thompson está muerta, Aliyah. La encontraron esta mañana en su apartamento. Alguien la mató». Las palabras golpearon como un puñetazo, robándole el aire. ¿Muerta? Sus ojos volaron hacia Sara y la mujer mayor, que ahora escaneaban el área de recogida, sus miradas recorriendo la multitud. La mano de Sara se apretó sobre su equipaje de mano, y el rostro de la mujer mayor se endureció, como si estuvieran buscando a alguien. A ella. Las rodillas de Aliyah temblaron, y se pegó más a la columna, su mente corriendo. Si Elizabeth estaba muerta, ¿quiénes eran esas mujeres? ¿Y por qué fingían ser Sara y Elizabeth? Mamá, ¿cómo sabes esto?, susurró Aliyah, su voz temblorosa. Elizabeth llamó a tu papá la semana pasada, dijo Linda, su tono frenético. Quería hablar, dijo que tenía pruebas sobre el vuelo 702. Marcus me dijo que te mantuviera alejada, pero sabía que habías encontrado esa carta en el ático de Naomi. Cuando supe que Elizabeth estaba muerta, te llamé. Aliyah, esas mujeres son impostoras. Estás en peligro. Ve con seguridad, ahora. El corazón de Aliyah latía con fuerza, sus ojos fijos en la mujer que fingía ser Elizabeth. El abrigo azul marino, la expresión preocupada, todo era una actuación. Y Sara, no quien fuera, la había engañado perfectamente, desde el cambio de asiento hasta la confesión en la cafetería. El dije de alas de piloto, la historia sobre la red de contrabando, la promesa de pruebas, era una trampa. ¿Pero por qué? ¿Qué querían de ella? Escaneó el área de recogida de equipaje buscando a un guardia de seguridad, y vio a un oficial uniformado cerca de la salida, su radio crepitando. Las impostoras seguían buscando, sus movimientos cada vez más urgentes. La mano de Aliyah se apretó alrededor del teléfono, la voz de Linda aún en su oído. Voy a la Kevieu City, dijo Linda. Busca seguridad y quédate allí. No confíes en nadie. Está bien, susurró Aliyah, con la garganta seca. Terminó la llamada, sus dedos temblando mientras guardaba el teléfono en el bolsillo. Su mochila se sentía como un blanco en la espalda, la carta dentro era lo único que la ataba a este juego mortal. Tenía que moverse, pero Sara y la mujer mayor estaban demasiado cerca, sus ojos escaneando la multitud como halcones. Aliyah respiró hondo, su mente buscando un plan. Podía correr hacia el guardia de seguridad, pero si las impostoras la veían, podrían seguirla. O podía esperar, esconderse entre la multitud, y escabullirse cuando no estuvieran mirando.
Cada segundo se sentía como una trampa cerrándose a su alrededor. Cuando la mirada de Sara se dirigió hacia su escondite, el corazón de Aliyah se detuvo. ¿Quiénes eran realmente esas mujeres, y qué querían con la carta que podía revelar la verdad? La recogida de equipaje en el aeropuerto internacional de la Kebieu City retumbaba con ruido, cintas transportadoras chirriando, maletas golpeando, las voces de los viajeros mezclándose en un murmullo caótico. Aliyah Johnson estaba agachada detrás de un pilar, su corazón golpeando con fuerza mientras observaba a la mujer que se hacía pasar por Sarah Thompson y a la mujer mayor que fingía ser Elizabeth Thompson escanear la multitud. La advertencia de su madre resonaba en sus oídos: Elizabeth está muerta. Esas mujeres son impostoras. La carta en la mochila de Aliyah, escrita por David Reynolds en 1992, era su única ventaja, un hilo frágil que unía a su padre, Marcus Johnson, con la verdad sobre cómo lo incriminaron en el vuelo 702. Pero ahora, ese hilo se sentía como una soga apretándose alrededor de su cuello. Los ojos de Aliyah se dirigieron al guardia de seguridad cerca de la salida, su radio crepitaba mientras hablaba con un viajero. Era su mejor oportunidad, pero las impostoras estaban entre ella y la seguridad, sus miradas recorriendo la zona de equipaje como depredadores. La mujer que se hacía pasar por Sara, de unos 30 y tantos, embarazada, con un collar dorado con alas de piloto, sujetaba su equipaje de mano, su rostro tenso. La mujer mayor, con un abrigo azul marino, le susurró algo, su expresión fría y calculadora. El teléfono de Aliyah, ahora en silencio en su bolsillo, contenía las últimas palabras de Linda: busca seguridad. No confíes en nadie. Pero moverse significaba arriesgarse a ser descubierta. Los ojos de la falsa Sara se fijaron en el pilar, entornando los ojos como si sintiera la presencia de Aliyah. La respiración de Aliyah se detuvo, su cuerpo congelado. Tenía que actuar, correr, esconderse, algo, pero sus piernas se sentían como plomo. Antes de poder decidir, la mujer mayor dio un paso al frente, su voz cortando el bullicio de la terminal. Aliyah Johnson, llamó, lo suficientemente fuerte como para que las cabezas se giraran. Sé que estás aquí. Necesitamos hablar. El estómago de Aliyah se hundió. La multitud se abrió ligeramente, ojos curiosos miraban en su dirección. Esconderse ya no era una opción. Se irguió, sujetando su mochila, y salió de detrás del pilar, sus zapatillas raspando el suelo pulido. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz firme a pesar del miedo que le arañaba el pecho. La mujer mayor sonrió, una delgada curva depredadora en sus labios. Soy Elizabeth Thompson, dijo, la mentira tan suave como la seda. Sara me dijo que estás buscando respuestas sobre tu padre. Tengo lo que necesitas. La mandíbula de Aliyah se tensó. Tú no eres Elizabeth. Ella está muerta, ¿quién eres y por qué estás fingiendo? La falsa Sara se estremeció, su mano apretando el equipaje de mano, pero la mujer mayor no pestañeó. Sus ojos, agudos e implacables, estudiaban a Aliyah como un tablero de ajedrez. Chica lista, dijo, acercándose. Pero estás metida en algo demasiado grande. Entrégame la carta, y podrás irte. El pulso de Aliyah se aceleró. La carta, la súplica de David Reynolds sobre la inocencia de Marcus, era lo que querían. Ustedes mataron a Elizabeth, dijo Aliyah, su voz alzándose, atrayendo miradas de pasajeros cercanos. Ella iba a contar la verdad sobre el vuelo 702, sobre cómo incriminaron a mi papá, ¿qué están ocultando? La sonrisa de la mujer mayor desapareció, reemplazada por un ceño fruncido. Baja la voz, siseó, acortando la distancia entre ellas. La falsa Sara se movió hacia la izquierda de Aliyah, bloqueándole el camino al guardia de seguridad. Me llamo Margaret Grayson, dijo la mujer mayor, su voz baja y venenosa. Harold Grayson era mi esposo. Él construyó un imperio, y tu padre casi lo destruye. Esa carta podría arruinar todo lo que hemos protegido durante 30 años. La mente de Aliyah daba vueltas. Harold Grayson, el ejecutivo de la aerolínea que dirigía la red de contrabando de drogas que Sara había descrito en Riverbend City. La verdadera Sara había dicho que Grayson había incriminado a Marcus para silenciarlo, y que Elizabeth había guardado silencio para proteger a su hijo no nacido. Ahora, Margaret, la viuda de Grayson, estaba allí, admitiendo un asesinato para mantener el secreto enterrado. Tú mataste a Elizabeth porque iba a hablar, dijo Aliyah, su voz temblorosa pero desafiante.
Y ahora quieres la carta para encubrir los crímenes de tu esposo. Los ojos de Margaret destellaron de ira. Harold era un visionario. Movió producto a través de esa aerolínea durante décadas, millones en ganancias, con ejecutivos y funcionarios en su bolsillo. Tu padre fue un tonto al pensar que podía detenernos. Lo incriminamos, sí, y lo haría de nuevo. La muerte de Elizabeth fue necesaria. Ahora, dame la carta, o terminarás como ella. Las rodillas de Aliyah temblaban, pero se mantuvo firme, su mochila presionada contra el pecho. La falsa Sara se acercaba, su mano deslizándose en su bolso de mano, como si buscara algo. ¿Un arma? Los ojos de Aliyah se desviaron hacia el guardia de seguridad, ahora distraído por una familia con una bolsa perdida. Estaba atrapada, las impostoras cerrándose sobre ella como lobos. Aléjense. Una voz aguda cortó la tensión. La doctora Evelyn Carter se abrió paso entre la multitud, sus rastas con mechones plateados rebotando mientras avanzaba hacia ellas. Su autoridad de profesora llenó el espacio, atrayendo todas las miradas en la zona de recogida de equipaje. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, plantándose junto a Aliyah. ¿Por qué están acorralando a esta joven? El rostro de Margaret se endureció, pero forzó una sonrisa. Solo un malentendido, dijo con suavidad. Somos viejas amigas de su familia. Los amigos no hacen amenazas, replicó Evelyn con severidad, entornando los ojos. Se volvió hacia la multitud y alzó la voz. ¿Alguien ha visto a un guardia de seguridad? Estas mujeres están acosando a mi estudiante. Sus palabras provocaron murmullos y los pasajeros empezaron a reunirse, con los teléfonos levantados para grabar. La falsa Sara se congeló, su mano retrocediendo de su bolso de mano, mientras la compostura de Margaret se quebraba. Esto no es asunto tuyo, le siseó a Evelyn, pero sus ojos miraban con nerviosismo a la creciente multitud. Aliyah aprovechó el momento, su voz fuerte y clara. No son quienes dicen ser. Van tras de mí por culpa de mi papá. El guardia de seguridad finalmente levantó la vista, su mano en su radio mientras comenzaba a acercarse a ellas. El rostro de Margaret se torció con furia, pero agarró el brazo de la falsa Sara. Nos vamos, murmuró, tirando de ella hacia la salida. El corazón de Aliyah latía con fuerza, no podía dejarlas escapar, no después de lo que había descubierto. Margaret Grayson había admitido un asesinato, había incriminado a su padre, y había protegido un imperio de contrabando. La carta era la clave para exponerlo todo. Cuando el guardia de seguridad se acercó, los ojos de Aliyah siguieron a las impostoras, sus figuras deslizándose entre la multitud. La mano de Evelyn descansó sobre su hombro, dándole estabilidad. Ya estás a salvo, dijo Evelyn, pero la mente de Aliyah iba a 1000 por hora. Margaret era desesperada, peligrosa, y seguía libre. ¿Sería suficiente la intervención de Evelyn para mantener a Aliyah a salvo, o solo se habría convertido en un blanco aún mayor? La zona de recogida de equipaje del aeropuerto internacional de la Kevieu City palpitaba con tensión, el aire denso con el zumbido de las cintas transportadoras y el murmullo de los curiosos. Aliyah Johnson estaba paralizada, su mochila apretada contra el pecho, la carta en su interior brillando como un faro peligroso. Momentos antes, Margaret Grayson, viuda del cerebro del contrabando de drogas Harold Grayson, había admitido haber incriminado al padre de Aliyah, Marcus Johnson, y asesinado a Elizabeth Thompson para mantener enterrada la verdad. La valiente intervención de la doctora Evelyn Carter había atraído a una multitud y alertado a un guardia de seguridad, obligando a Margaret y a su cómplice, la falsa Sara Thompson, a retirarse hacia la salida. Pero el corazón de Aliyah seguía latiendo con fuerza. Las venenosas palabras de Margaret, terminarás como ella, colgaban como una amenaza, y las impostoras se escabullían. El guardia de seguridad, un hombre corpulento con un radio crepitante, atravesó la multitud, sus ojos fijos en el abrigo azul marino de Margaret mientras ella y la falsa Sara se deslizaban hacia las puertas de cristal corredizas. «Señora, deténgase», gritó, su voz firme, pero el caos de la terminal ahogó su orden. Las rodillas de Aliyah temblaban, su mente acelerada. Margaret había matado para proteger el imperio de contrabando de su esposo, y la carta en la mochila de Aliyah, la prueba de David Reynolds de la inocencia de Marcus en el vuelo 702 en 1992, era lo que ella quería. Si escapaba ahora, Aliyah tal vez nunca estaría a salvo. Aliyah. Una voz profunda y familiar cortó el ruido, deteniéndola en seco.
Se volvió, conteniendo el aliento al ver a Marcus Johnson entrando en la zona de recogida, su alta figura abriéndose paso entre la multitud. Su rostro, marcado por años de dolor, mostraba determinación, sin la gorra de piloto pero con una presencia imponente, como el capitán que había sido. Sus ojos encontraron los de ella, llenos de una protección feroz que no había visto desde que era niña. «¿Papá?», susurró Aliyah, con la voz quebrada. No lo había visto en más de un año, sus tensas llamadas telefónicas no eran sustituto para este momento. ¿Cómo había llegado allí? Marcus la alcanzó, su mano sujetando su hombro. Tu madre me llamó, dijo con urgencia. Me contó sobre la carta, sobre Elizabeth. ¿Estás bien? Antes de que Aliyah pudiera responder, la mirada de Marcus se dirigió a Margaret, que se había detenido cerca de la salida, su cómplice tirando de su brazo. El reconocimiento cruzó su rostro, crudo y furioso. Margaret Grayson llamó, su voz resonando en la terminal, silenciando el murmullo de la multitud. Esta vez no te vas a ir. Margaret se giró, su rostro una máscara de furia, pero el miedo parpadeó en sus ojos al ver a Marcus. La falsa se retiró de ella, instándola a huir, pero Marcus se movió más rápido, cerrando la distancia con Aliyah y Evelyn detrás de él. Tú me incriminaste, dijo Marcus, su voz firme pero cargada con 30 años de dolor. Tú y Harold destruyeron mi vida, mi familia. Y ahora mataste a Elizabeth para mantenerlo en secreto. El guardia de seguridad los alcanzó, con la mano en su radio, pidiendo refuerzos. La compostura de Margaret se quebró, su voz se alzó. Eres un tonto, Marcus. No pudiste dejarlo pasar, y ahora tu hija está pagando el precio, le apuntó con el dedo a Aliyah, quien se estremeció pero permaneció firme junto a su padre. Ni se te ocurra amenazarla, gruñó Marcus, colocándose delante de Aliyah. Se acabó, Margaret. La verdad saldrá a la luz. La mano de Aliyah se apretó sobre su mochila, la carta en su interior su única arma. Ella lo admitió, dijo, lo suficientemente fuerte para que el guardia la oyera. Mató a Elizabeth Thompson porque iba a revelar la red de contrabando. La carta prueba que mi papá era inocente. Los ojos del guardia se entrecerraron, su radio crepitando mientras transmitía la acusación. 2 oficiales más aparecieron en la entrada de la terminal, sus botas resonando en el suelo. La multitud se apartó, los teléfonos levantados grabando la escena. La cómplice de Margaret, la falsa Sarah, entró en pánico, soltó su bolso de mano y corrió hacia la salida, pero uno de los oficiales la interceptó, inmovilizándola mientras forcejeaba. Margaret quedó sola, su abrigo azul marino destacando bajo las brillantes luces de la terminal. No tienen pruebas, le escupió, pero su voz temblaba mientras los oficiales se acercaban. Ahí es donde te equivocas, dijo Marcus con dureza. Elizabeth me contactó la semana pasada. Me envió copias de sus pruebas, registros de vuelo, pagos a testigos, órdenes de Grayson. La policía ya las tiene, y hay grabaciones de seguridad del edificio de Elizabeth que muestran que tú estuviste allí la noche que murió. Aliyah miró entre ellos, los rostros de sus padres marcados por el arrepentimiento y el amor. El divorcio, el silencio, los años de preguntas, todo provenía del miedo, no de la traición. La carta los había llevado hasta aquí, a esta habitación estrecha, donde la verdad por fin comenzaba a coser de nuevo a su familia. Solo quería saber quién eras, le dijo Aliyah a Marcus, con voz pequeña. ¿Por qué te perdimos? No me perdieron, dijo Marcus, apretándole la mano. Estoy aquí ahora. Y vamos a arreglar esto. La detective reapareció, sosteniendo la carta en una bolsa de evidencia plástica. Necesitaremos quedarnos con el original, pero recibirán una copia, dijo. Señor Johnson, su evidencia y los archivos de Elizabeth son suficientes para reabrir el caso. Limpiaremos su nombre. El corazón de Aliyah se elevó, un peso que no sabía que cargaba se aligeró. Las alas de piloto de su padre, empañadas por mentiras, volverían a brillar. Pero al mirar a sus padres, unidos por primera vez en años, una pregunta más profunda persistía. Eran una familia de nuevo, pero ¿podrían sanar las cicatrices de todos esos años perdidos? ¿Y qué haría falta para reconstruir lo que la verdad había destruido? El sol de la mañana en la que View City se filtraba por la ventana del cuarto de hotel de Aliyah Johnson, pintando las paredes con un dorado suave. Estaba sentada al borde de la cama, su mochila abierta a su lado, el Walkman en sus manos.
Su ranura rayada contenía la vieja lista de R barra inversa y B de su papá, un recordatorio del padre que casi había perdido por el silencio. 3 semanas habían pasado desde la caótica noche en el aeropuerto internacional de Lakeview City, cuando Margaret Grayson fue arrestada por el asesinato de Elizabeth Thompson, y el padre de Aaliyah, Marcus Johnson, se enfrentó a la mujer que lo había incriminado hace 30 años. La carta de David Reynolds, ahora en manos de la policía, había desentrañado una red de mentiras sobre el vuelo 702 en 1992, y el viaje de Aaliyah en busca de la verdad había cambiado a su familia para siempre. El teléfono de Aaliyah vibró en la mesita de noche, con una alerta de noticias parpadeando. La policía de Lakeview City amplía investigación sobre red de contrabando en aerolíneas. Repasó el artículo, su corazón aliviándose. La carta, combinada con la evidencia oculta de Elizabeth, registros de vuelo, pagos a testigos, y órdenes de Harold Grayson, habían expuesto una conspiración de décadas. Ejecutivos de aerolíneas, funcionarios corruptos, e incluso un ex senador estaban bajo escrutinio, sus nombres vinculados al imperio de contrabando de drogas de Grayson. La confesión de Margaret, captada en las cámaras de seguridad del aeropuerto, fue el clavo final, asegurando su condena. El artículo terminaba con una línea que hizo que a Aaliyah se le cortara la respiración. El expiloto Marcus Johnson, acusado injustamente en 1992, ha sido completamente exonerado. Dejó el teléfono, sus dedos recorriendo los botones del Walkman. Marcus era libre, no solo de los cargos que le quitaron su licencia de piloto, sino de la vergüenza que lo había perseguido por décadas. Aaliyah cerró los ojos, imaginando el rostro de su papá en la estación de policía, el alivio en sus ojos cuando la detective prometió limpiar su nombre. Esa noche, ella y sus padres se quedaron despiertos hasta tarde, hablando por primera vez como familia, reconstruyendo los años perdidos por el miedo y los secretos. Su mamá, Linda, había explicado su silencio, impulsado por amenazas a la seguridad de Aaliyah. Marcus compartió su culpa, su lucha por mantenerse alejado para protegerlas. La verdad, por dolorosa que fuera, los había unido más. Un golpe en la puerta sacó a Aaliyah de sus pensamientos. La abrió y encontró a Marcus, con una sonrisa más brillante de lo que ella había visto jamás. Llevaba una camisa abotonada impecable, sin gorra de piloto, pero su presencia tenía la confianza del capitán que una vez fue. ¿Lista?, preguntó, con voz cálida. Tu mamá te espera abajo. Tenemos un gran día. Aaliyah sonrió, guardando el Walkman en su mochila. Lista, dijo, siguiéndolo hacia el vestíbulo del hotel. Linda estaba junto a la entrada, su abrigo colgado del brazo, sus ojos suaves mientras los observaba acercarse. Ver a sus padres juntos, ya no divididos por el pasado, se sentía como un milagro que Aaliyah no se había atrevido a esperar. Condujeron por las bulliciosas calles de Lakeview City, el horizonte brillando bajo un cielo despejado, hasta una pequeña oficina cerca del aeropuerto. El cartel decía Skyward Flight Academy, y el corazón de Aaliyah dio un salto cuando Marcus estacionó el auto. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando entre sus padres. La sonrisa de Marcus se amplió. Mi nuevo trabajo, dijo. La aerolínea me devolvió la licencia, pero ya terminé con los vuelos comerciales. Ahora formo a la próxima generación de pilotos. Y está cerca de Southview City, así que estaré cerca de ti en la Universidad Lincoln. Los ojos de Aaliyah se agrandaron, la alegría burbujeando. ¿Vas a regresar?, preguntó, su voz cargada de emoción. Lo suficientemente cerca para visitarte, dijo Marcus, apretándole el hombro. Ya he perdido demasiado. Linda se acercó, su mano rozando el brazo de Aaliyah. Estamos resolviendo esto, Aaliyah, dijo. Tu papá y yo, ya no somos las mismas personas. Pero estamos aquí, juntos, gracias a ti. La garganta de Aaliyah se cerró, lágrimas asomando en sus ojos. La carta había comenzado como una búsqueda de la verdad de su papá, pero le había dado algo más grande, una familia renacida. Pensó en Elizabeth Thompson, cuya valentía en sus últimos días hizo todo esto posible, y en Sarah, la hija de Elizabeth, que ahora estaba escondida, llorando a su madre pero a salvo. Aaliyah había llamado a Sarah la semana pasada, una conversación breve pero sanadora, una promesa de mantenerse en contacto. De vuelta en Southview City, la vida de Aaliyah comenzaba a tomar un nuevo ritmo. Había regresado a la Universidad Lincoln, sus clases de premedicina más exigentes que nunca, pero su enfoque era más claro. La verdad sobre su papá le había quitado un peso que no sabía que llevaba,
permitiéndole soñar en grande, tal vez la escuela de medicina, tal vez algo completamente distinto. Sus padres también estaban reconstruyendo. Linda llamaba a Marcus cada semana, sus conversaciones cautelosas pero cálidas, mientras Marcus le enviaba a Aliyah mensajes sobre sus alumnos de vuelo, cada uno terminando con amor, papá. Habían planeado una visita para su próximo receso, una cena en casa de Naomi, donde sin duda su abuela con lengua afilada exigiría toda la historia. Los pensamientos de Aliyah se dirigieron a la doctora Evelyn Carter, la profesora de sociología que la había apoyado en el aeropuerto. Evelyn había enviado un correo ayer, invitando a Aliyah a una conferencia en la Universidad de la Kevieu, una oportunidad para reconectar. Sus palabras, tienes coraje, pero el coraje necesita cautela, seguían guiando a Aliyah, un recordatorio de equilibrar el corazón con la cabeza. Mientras recorrían la academia de vuelo, Marcus le mostró a Aliyah un simulador, sus pantallas brillando con cielos virtuales. ¿Quieres probarlo?, preguntó, sus ojos chispeando. Aliyah rió, subiéndose, los controles familiares por los juegos de la infancia en la cabina improvisada de su papá. Por un momento, tenía 4 años de nuevo, las manos de su papá guiando las suyas, su voz prometiéndole que podía volar. Esa noche, de regreso en el hotel, Aliyah se sentó con sus padres, compartiendo comida para llevar y anécdotas. La verdad de la carta había liberado a Marcus, pero hizo algo más, los llevó hasta allí, riendo sobre lo Maine, planeando un futuro. El corazón de Aliyah estaba lleno, pero una pregunta silenciosa persistía. Habían conseguido justicia, pero ¿qué depararía el futuro para su familia, ahora que las sombras del pasado se habían desvanecido? ¿Podrían construir algo más fuerte que lo que habían perdido? El sol de South View City brillaba alto sobre la plaza de la Universidad Lincoln, sus rayos dorados calentando el mar de graduados con sus birretes y togas negras. Aliyah Johnson estaba entre sus compañeros de clase, con el birrete oscilando mientras ajustaba su estola, con las palabras clase de 2025 bordadas en dorado. El aire vibraba con vítores, risas y las notas metálicas de la banda de la universidad tocando una marcha triunfal. Habían pasado 6 meses desde el viaje que le cambió la vida en el vuelo 305, donde una carta encontrada en el ático de su abuela Naomi desveló una conspiración de 30 años, limpió el nombre de su padre, Marcus Johnson, y reunió a su familia. Hoy, mientras se preparaba para cruzar el escenario, Aliyah sintió cómo se desvanecía el peso de aquel viaje, sustituido por una ligereza que jamás había conocido. Escaneó las gradas, y su corazón se hinchó al ver a sus padres. Marcus y Linda Johnson estaban sentados uno al lado del otro, una imagen que alguna vez pareció imposible. Marcus, ahora instructor de vuelo en South View City, llevaba una sonrisa orgullosa, con los ojos brillando con la misma calidez que Aliyah recordaba de su infancia. Linda, con el rostro iluminado de alegría, sostenía un programa entre las manos, y su bufanda color lavanda ondeaba con la brisa. Su divorcio, causado por el miedo y los secretos, ya no los definía. La verdad sobre el vuelo 702, el montaje contra Marcus por parte de la red de contrabando de drogas de Harold Grayson, expuesta gracias al valor de Aliyah y a las pruebas de Elizabeth Thompson, había recompuesto a la familia. Las cenas regulares en casa de Naomi, llenas de su agudo ingenio y pollo guisado, se habían convertido en el ancla de Aliyah. La voz del decano retumbó por los altavoces, llamando a los graduados al escenario. El nombre de Aliyah resonó en el campus, Aliyah Johnson, licenciatura en ciencias, estudios premédicos, y el público estalló en aplausos. Cruzó el escenario, diploma en mano, y atrapó la mirada de Marcus. Él se levantó, aplaudiendo con fuerza, Linda a su lado, con las manos en el corazón. Por un momento, Aliyah tenía 4 años otra vez, sentada en el regazo de su padre en su cabina improvisada, soñando con volar. Ese sueño había cambiado, tal vez escuela de medicina, tal vez defensa por la justicia, pero ahora era suyo, libre de las sombras del pasado. Después de la ceremonia, Aliyah atravesó la multitud, su toga ondeando mientras alcanzaba a sus padres. Linda la abrazó con fuerza, con la voz quebrada. «Estoy tan orgullosa de ti, cariño», dijo, limpiando una lágrima de la mejilla de Aliyah. «Hoy no solo te graduaste, nos diste una segunda oportunidad». Marcus dio un paso al frente, envolviéndolas a ambas con sus brazos. «Eres lo mejor que hemos hecho», dijo, con la voz áspera por la emoción. Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «He estado guardando esto para ti». Aliyah la abrió, conteniendo el aliento. Dentro estaban sus alas de piloto, las que había llevado antes de que el vuelo 702 destruyera su carrera.
pulidas y brillantes, resplandecían como una promesa cumplida. Estas eran tuyas, dijo, acariciando el metal con los dedos. Ahora son tuyas, dijo Marcus, con una sonrisa firme. Tienes mi valentía, Aliyah, y el corazón de tu madre. Hagas lo que hagas, volarás más alto de lo que yo jamás pude. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Aliyah mientras prendía las alas a su estola, su peso como símbolo de redención, no solo la de Marcus, sino la de toda su familia. Pensó en la carta, ahora archivada en la policía de la Kevieu City, cuyas palabras encendieron una investigación que derribó a funcionarios corruptos y restauró el honor de Marcus. Margaret Grayson, condenada por el asesinato de Elizabeth, estaba tras las rejas, su cómplice confesó la verdad. La verdadera Sarah Thompson, hija de Elizabeth, le había enviado una carta el mes pasado agradeciéndole por dar sentido al sacrificio de su madre. Pronto se verían, se prometió Aliyah, para honrar juntas el valor de Elizabeth. Una voz familiar llamó su nombre, y Aliyah se giró para ver a la doctora Evelyn Carter, la profesora de sociología que había estado a su lado en el aeropuerto. Las rastas con vetas plateadas de Evelyn rebotaban mientras se acercaba, con el pin de la Universidad de la Kevieu brillando en su solapa. No podía perderme esto, dijo Evelyn, abrazando cálidamente a Aliyah. Eres una fuerza, Aliyah Johnson. Nunca lo olvides. Aliyah rió, limpiándose los ojos. No estaría aquí sin usted, dijo. Usted me salvó aquella noche. Tú te salvaste sola, corrigió Evelyn, con los ojos centelleantes. Yo solo hice ruido, ¿y ahora qué? ¿Escuela de medicina? Tal vez, dijo Aliyah, mirando al cielo. O algo distinto. Quiero ayudar a la gente, como lo hizo mi papá, como intentó hacerlo Elizabeth. Lo estoy descubriendo. Evelyn asintió, entregándole una tarjeta. Cuando estés lista, ven a dar una charla en la Kevieu. Tu historia merece ser contada. Cuando Evelyn se perdió entre la multitud, Aliyah se quedó con sus padres, con el campus lleno de celebración. Pensó en cómo comenzó todo, un acto amable, cambiar su asiento de primera clase con Sarah en el vuelo 305, había desencadenado una verdad que lo cambió todo. El Walkman, aún en su mochila, guardaba la música de su padre, un recordatorio del amor que la había guiado. Su compasión encendió una reacción en cadena que expuso mentiras, reunió a su familia y la puso en un camino con propósito. Más tarde, en una recepción del campus, Aliyah estaba bajo una carpa, bebiendo limonada mientras sus padres conversaban cerca. Naomi llegó, con los ojos agudos pero suavizados al abrazarla. Lo hiciste bien, niña, dijo, con la voz ronca de orgullo. Esa carta trajo problemas, pero tú los convertiste en esperanza. Aliyah sonrió, con el corazón lleno. Las sombras del pasado, el divorcio de sus padres, la desgracia de Marcus, sus propias dudas, habían desaparecido, reemplazadas por un futuro que podía moldear. Las solicitudes para la escuela de medicina la esperaban en su escritorio, pero también otros sueños, escribir sobre su viaje, abogar por los acusados injustamente, tal vez incluso aprender a volar como su padre. Las alas de piloto en su estola brillaban, una promesa de posibilidades. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el campus de ámbar, Aliyah miró a su familia, su risa una melodía que nunca se cansaría de oír. Su viaje comenzó con una carta, pero terminaba aquí, con amor, verdad y un nuevo comienzo. Lo que viniera después, Aliyah estaba lista, con sus alas preparadas para volar. Y al dar ese paso hacia el futuro, una pregunta permanecía, no de duda, sino de asombro. ¿Qué alturas alcanzaría, con su familia a su lado? Gracias, oyentes increíbles, por acompañarnos en este viaje inolvidable a través de la historia de Aliyah, llena de verdad, valentía y familia. Su apoyo significa el mundo. Si les encantó esta aventura en audio, denos un me gusta, suscríbanse y compartan con sus amigos para que la historia siga volando. Estén atentos para más, y cuéntenos en los comentarios qué les gustaría escuchar a continuación.